Hola, hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo videito aquí en mi canal de YouTube. Mi nombre es Karina. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre casos. Este caso en particular es demasiado extenso. Pretendo abarcar una media hora en relatar todo esto y ya no hacerlo en dos partes, ya que es solamente un caso y no hay varias versiones. Así que te recomiendo que me acompañes, ya sea desayunando o comiendo algún bocadillo que tú tengas a la mano. Así que bueno, antes de comenzar me gustaría dejarte por este lado de aquí lo que son mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna de ellas. Y ahora sí, comencemos. El 30 de septiembre del año 2000 nace en Yangfeng, China, una niña a la que le pusieron Yongfang. Ella es abandonada en un orfanato y adoptada al año siguiente, a los 9 meses de nacida, por la pareja formada por la abogada Rosario Porto Ortega y el periodista Alfonso Basterra. Este era un matrimonio español de clase alta que no había podido tener hijos y para ese momento Rosario tenía 32 años de edad y Francisco tenía 37 años. Ella era de Santiago de Compostela y él era originario de la ciudad de Bilbao. Ellos se habían conocido cuando Rosario tenía 21 años de edad y Alfonso tenía 26 años de edad, en el año de 1990. Después de 6 años de noviazgo, ellos se casan en el año 1996 en Santiago de Compostela, en una elegante ceremonia, ya que Rosario era hija única y su familia era de clase alta. Su padre era un abogado, al igual que ella, Francisco Porto Mella, y su madre Socorro Ortega. Ella era una maestra de arte. Por otro lado, Alfonso tenía 2 hermanos y su padre era Ramón Bastera y su madre, quien era ama de casa, María José. Como les comenté, Rosario era de clase alta y cuando ellos se casaron, las amistades de ella, así como el de Alfonso, comenzaron a preguntarse cómo Alfonso iba a darle la vida que Rosario estaba acostumbrada, llena de lujos, de estarla complaciendo a lo que ella requería. Sin embargo, esas amistades no sabían que cuando ellos se casaron por bienes separados. Rosario había ido a las mejores instituciones a estudiar y se había graduado del secundario en el Yale School de Oxford. Luego completó su formación académica en la Universidad de Santiago, donde se especializó en leyes y realizó un posgrado en París. Ella regresó en el año 1996, ya siendo una experta en derechos internacionales. Ese mismo año fue en el que se casó con Alfonso. Ella puso su despacho y comenzó a trabajar. Este lugar era en las zonas más altas económicamente en Santiago. El 3 de marzo de 1997, al año de su matrimonio, ella fue nombrada como cónsul de Francia. Esta representación fue heredada por su padre. Por un tiempo y feliz de ese matrimonio, estuvieron sin procrear hijos, pero mediante pasaban los años, los padres de Rosario la presionaban a que querían ser abuelos y desafortunadamente Rosario era estéril, por lo tanto le sugirieron la manera de adopción. Ellos al fin acceden y empieza el papeleo para China. Ellos comentan que el papeleo en China era más sencillo, por lo tanto, por eso se fueron por ese medio. Este proceso les llevó alrededor de 2 años y en junio del año 2001 viajaron hacia China para conocer a su nueva hija. Ellos comentan que quedaron impresionados y enamorados por esta niña al momento de que la vieron, Yongfang, dándole el nombre Asunta Yongfang Basterra Porto. De esta manera ella es llevada hasta España, de donde eran ellos originarios. La adopción de Asunta fue muy mediático, ya que era la primera niña de China adoptada. Por lo tanto, existen varias fotografías sobre este proceso, ya que era extraño ver a una niña chinita y hermosa en este país. Asunta creció muy apegada a sus abuelos maternos y conforme fue creciendo desde una edad muy pequeña, ella demostró ser extremadamente inteligente. Cursó sus estudios en el Colegio Pío VII y luego en Rosalía del Castro, los mismos colegios en la que su madre había asistido. Ella sabía varios idiomas, en los cuales estaba inglés, francés, chino, además del castellano, clases de piano, violín y ballet, y en todos lo desempeñaba de manera extraordinaria. Le encantaba la pasta, los huevos, el embutido y adoraba a su abuelo Francisco Porto.
Sus maestros, al igual que sus familiares y conocidos, concuerdan que ella hubiera sido lo que quisiera, ya que en cualquier área ella se desempeñaba correctamente y extraordinariamente. En el año de 2012 tuvo una desgracia muy grande Asunta, ya que fallece su abuela y posterior a eso, 7 meses, fallece su abuelo. Como les comento, ella era muy apegada a su abuelo y se sumó todavía más a esta desgracia de los acontecimientos que le habían pasado, el divorcio de sus padres en el año 2013. La razón del divorcio era que Alfonso había descubierto que Rosario le era infiel con un empresario que además era casado. Asunta se quedó viviendo con su madre ahí en Santiago de Compostela. En cambio, Alfonso se fue por un tiempo con su familia a Burgos y luego a Bilbao. Pero en el mes de mayo del 2013, Alfonso regresa nuevamente a la vida de Asunta y de Rosario con 6,000 pesos. Este dinero se lo había prestado una tía que tenía mucho dinero de Alfonso, para que él pudiera arrentar un apartamento en el cual quedaba cerca del domicilio de Asunta, y esto era porque él comentaba que no quería estar lejos de ella ni de Rosario. En el año 2013, al siguiente mes de que Alfonso se muda cerca de ellas, en junio, Rosario fue hospitalizada ya que había caído en una enfermedad. Esta enfermedad era lupus. Esto se determina que había sido por depresión ya por la muerte de sus padres. Así que Alfonso corre a apoyar a Rosario y le comenta que él se va a hacer cargo de Asunta. La única condición que él ponía era que ella dejara a su amante. Ella acepta a pesar de estar fascinada y enamorada con su nuevo amor. Rosario comenta que Alfonso era muy buen amigo, pero era un mal esposo. Rosario es dada de alta y Alfonso cumple lo que prometió. Cuida de Rosario, además de a su hija Asunta, prepara la comida, le da sus medicamentos en sus horas a Rosario y siempre veían película los tres. La gente que los miraba siempre pensó que era una familia perfecta, pero esto era ante los ojos de los demás. Pero increíblemente pasa algo trágico. Era un sábado 21 de septiembre del 2013. Rosario y Alfonso acuden a la fiscalía a denunciar la desaparición de su hija Asunta. Después de levantar esta denuncia, se dirige hacia una casa de las que fue heredada por su padre. La Guardia Civil acompaña a ella y a Alfonso a esta casa. Esta casa estaba ubicada en Montocto, Teo, A Coruña. Ella señalaba que quería estar ahí por si su hija regresaba. La Guardia Civil comenta que cuando llegaron a esa casa, inmediatamente Rosario se dirige hacia el baño. Uno de los guardias la acompaña y en una de las habitaciones que tenía esa casa, él mira hacia lo que era un basurero y en esta ve unas cuerdas, además de unos pañuelos tirados ahí mismo juntos. Esto es un dato muy importante que más adelante será revelado. Cuando sale Rosario del baño y mira que el guardia vio hacia ese basurero, ella empieza a notarse increíblemente nerviosa y empieza a contestar preguntas que ni siquiera se le preguntaban. Al día siguiente, a la 1:30 de la madrugada, siendo ya el 22 de septiembre, domingo, es reportada el hallazgo del cuerpo de Asunta. Ella había sido encontrada por 2 personas que caminaban y en el lugar en el que se había encontrado era un camino de alguna manera oculto que estaba no muy lejos de la casa donde se encontraba su madre Rosario. Estaba aproximadamente a 5 kilómetros de distancia. Este hallazgo, la Guardia Civil se entera a la 1:39 de la madrugada, y siendo a las 7 de la mañana su cuerpo es levantado. Pero este caso increíblemente dio un giro, ya que el día 24 de septiembre es detenida Rosario y al día siguiente Alfonso. La prensa y los familiares no sabían la razón del porqué de esto. Ellos habían sido presuntos responsables por el asesinato de su propia hija. Las inconsistencias sobre sus relatos hizo que la Guardia Civil sospechara de ellos y les voy a comentar el porqué. Cuando Rosario acude a la fiscalía para reportar la desaparición de su hija, ella comenta que había dejado a su hija en su departamento en Santiago de Compostela alrededor de las 7 de la noche. Ella se retiró de ahí y cuando regresó, Asunta ya no estuvo.
Esperó unos momentos para ver si ella regresaba, pero al no tener noticias de ella fue que acudió a la fiscalía inmediatamente a reportar su desaparición. Ella cambia inmediatamente su versión cuando sabe de la existencia de unas cámaras en las cuales apuntan a ella en su carro y con su hija Asunta en dirección a la casa de Teo. En esta segunda versión, ella señala: Rosario da que efectivamente se va con su hija hacia la casa de Teo y posterior a eso regresa a Santiago de Compostela y deja a Asunta al cuidado de su padre y ella regresa nuevamente a la casa de Teo. Por otro lado, Alfonso también tenía muchas inconsistencias en su relato, ya que él comenta que Asunta estuvo en su casa efectivamente y que Asunta se dirigió, como no quedaba muy lejos el departamento de él y de Asunta, ella se fue caminando hacia su casa. Él comenta que en ningún momento salió de su departamento, que estuvo cocinando, que estuvo leyendo, pero que todo el tiempo estuvo ahí y únicamente salió para la denuncia junto con Rosario. Esta versión fue desmentida ya que una compañera de clases de Asunta ese mismo día observó que Asunta estaba con su padre caminando juntos. Por lo tanto, la versión de que él se quedó todo el tiempo en su departamento cayó. Ellos estuvieron detenidos sin la posibilidad de pagar una fianza hasta que llegaran los resultados de la autopsia de Asunta. La causa de la muerte de Asunta fue por medio de asfixia. Además de que en las pruebas toxicológicas se encontró que en su cuerpo el día de su fallecimiento tenía alrededor de 27 pastillas de lorazepam de 1 miligramo. Esto estaba en su sangre en un nivel ya de intoxicación. Ella tenía 0,68 microgramos. Y siendo esto a partir del 0.3 ya se considera tóxicos. Además del lorazepam, encontraron otro tipo de medicamento en su cuerpo. Este era benzodiazepina. Esto era tras analizar su cabello, el cual se determinó que había estado con estas sustancias desde hacía 3 o 4 meses antes de su fallecimiento. En las interrogaciones le comentan a los padres el por qué ella tenía ese tipo de medicamentos en su organismo, a lo que ellos comentan que ellos se lo daban por algunas alergias que tenía Asunta. Esto fue desmentido por el pediatra de Asunta, ya que ella no presentaba ningún tipo de alergia, ni mucho menos algún medicamento que tenía que ingerir en ese tiempo. Además que en el cuerpo de Asunta presentaba un tipo de esquimiosis en la parte de su boca. Esto se pensó que era por la fricción de la manera en que la asesinaron, que fue por medio de asfixia. Además de que al lado de su cuerpo habían unas cuerdas naranjas. Y sí, eran las mismas cuerdas que habían encontrado en su casa de su madre en Teo. Estas cuerdas, si bien no se encontró ningún rastro de ADN en ellas, ni de Asunta, ni de ninguna persona, era realmente extraño el por qué estaban las mismas cuerdas que al lado de su cuerpo que las que estaban en la casa de su madre. Se determinó que con esas cuerdas habían sido amarradas las manos y pies de Asunta. Además de que tenía ciertos rasguños en la parte de las piernas y de los pies, como les comento, que fue amarrada, y esto se cree que fue porque fue arrastrada. Se determina que en el lugar donde se encontró Asunta no fue donde ella falleció. Por lo tanto, se determina que donde ella falleció fue en la casa de su madre. Además de que ya estando los padres en manos de la Guardia Civil, se determina un suceso que le pasó a Asunta entre el 4 y 5 de julio de ese mismo año. Ellos no sabían de la existencia de este suceso. Resulta que Asunta, esos días que les comenté, entre el 4 y 5 de julio, habían intentado asfixiarla, habían entrado a su casa en Santiago de Compostela. En ese departamento estaba su madre. Y Rosario comenta que ella se dio cuenta sobre este suceso y ella defendía a su hija. Por lo tanto, la persona que la agredió salió corriendo y huyendo. Esta persona estaba completamente de negro, por lo tanto no determinaron quién era la persona. Pero este hecho ella no lo reportó. Ella se justificó diciendo que la manera en que pudo ingresar este hombre es que a Asunta se le había olvidado meter la llave y al momento que ingresa a su departamento deja la llave puesta sobre el lado de afuera de su casa. Por lo tanto era únicamente abrirlo mediante esta llave, por eso es que el hombre entró. Ella comenta también que no se le hizo importante decirlo e informarlo ante la policía,
ya que no quería que su hija estuviera en nerviosismo y pensara en no poder dormir a gusto en su casa por este tipo de acción. Se determinó que la hora de la muerte de Asunta había sido 3 o 4 horas después de ingerir este medicamento que había sido encontrado en su cuerpo. Las cuerdas naranjas al lado de su cuerpo. Estas coincidían con su composición química y propiedades físicas de las mismas halladas en la casa en Theo. Además de que en la casa de Theo también se allanó la casa y en el cesto de basura donde se encontraban las cuerdas naranjas habían 2 pañuelos de papel. Uno tenía rastros biológicos de Asunta y el otro de la madre, el cual se cree que este fue usado cuando la asfixió. Por otro lado, en el departamento de su padre de Asunta también se allanó, pero desafortunadamente la computadora y un segundo celular de él no se encontró. Mágicamente, a los días posteriores volvió a aparecer. Estas cosas que no pudo encontrar la Guardia Civil estaban al lado de la puerta de la entrada, lo cual era evidente que lo habían sobrepuesto. Aún así, la Guardia Civil lo recogió y al inspeccionarlo se dieron cuenta que habían sido manipulados, ya que habían sido borrado bastante información de ellos. También hubieron 5 testimonios de profesores de música que dijeron que la menor iba como drogada. 2 de ellos mencionan que Asunta les había dicho que su madre le daba unos polvos blancos, en los cuales después de que ella se lo daba, pasaba durmiéndose alrededor de 2 días completos. Además de que estos polvos hacían que se le olvidaran muchas cosas. Además de que la alfombra de la cajuela de Rosario no estaba y nunca se encontró. Se pretende que en este lugar, en la cajuela, fue donde Asunta fue llevada hacia el lugar donde fue encontrada. Además de la versión de Alfonso de que él estuvo todo ese día en su casa leyendo y comiendo, que obviamente, como les comenté, fue desmentido por una amiga de Asunta, quien asegura que ella vio a Asunta con su padre esa misma tarde caminando. El día de la denuncia de la desaparición de Asunta, señalan los guardias que el padre, o sea Alfonso, ya les decía que Asunta estaba muerta. Además de que la escena de Asunta hacía ver como que había sido una seña de amor, ya que estaba cuidadosamente puesta y se notaba ese vínculo de amor que tenía con ella. El juicio comenzó en el mes de octubre del año 2015, en las cuales se presentaron imágenes de las cámaras que habían captado toda su tragedia de Asunta. Por lo tanto, se determinó que este plan maquiavélico comenzó desde hacía 3 meses. Tal y como se mencionó en las pruebas toxicológicas de ella. Les comenté sobre el altercado que tuvo ella entre el 4 y la madrugada del 5 de julio. Ese mismo día, el 5 de julio por la tarde, empezó todo. Alfonso ese mismo día compró cajas de Lorazepam. Ese día él compró 50 comprimidos y 4 días después Asunta llegó a su clase de música, pero no pudo recibir la clase, ya que estaba en un estado de sonambulismo. Esto era por declaración de la maestra. El 17 de julio, Alfonso volvió a la farmacia a comprar una caja de 25 comprimidos. Ese mismo día, vuelve a la farmacia para comprar una cantidad similar por la tarde. En total compró 50 comprimidos. El 22 de julio, Asunta acudió a la escuela en las mismas condiciones que las anteriores. En la clase, ella mencionó que sus padres le engañaban y que su madre le daba unos polvos blancos que la hacían dormir durante días. La dosis fue guardada durante el mes de agosto, ya que Asunta se fue de vacaciones. Primero se fue con su madrina y después se fue con la señora Carmen. Ella era quien cuidaba de Asunta desde que fue dada en adopción. Increíblemente, cuando ella regresa de estas vacaciones, al día siguiente, ella ya no se presenta en su clase de ballet. La razón de esto es que sus padres vieron que su hija se sentía mal. Justamente cuando ella regresa, su padre va a la farmacia y compra 50 comprimidos más. Y como les comento, los problemas de sueño de la niña continuaron. El 20 de septiembre, la niña quedó sola en su departamento de su madre. Ella salió por unos compromisos que tenía, pero se determina que salió para verse con su amante. Después ella le marca a Alfonso al ver que ya era tarde y que no iba a llegar, diciéndole que tenía un atraso, que estaba con una amiga. Alfonso acude a cuidar a su hija, creyéndole
todo esto. Ahí se piensa claramente que ya Asunta era como un estorbo para Rosario y que Alfonso de alguna manera ya estaba harto con la situación. Alrededor de las 2 de la tarde, la familia almuerza en el departamento de Alfonso. Él preparó albóndigas con champiñones. Se cree que en este le había dado la última dosis a la niña en la comida. A las 5:21 de la tarde, Asunta se va sola a su casa, pero ya llevaba alrededor de 27 pastillas en su cuerpo. 7 minutos después, se le ve a Rosario hacer el mismo camino. A las 6:12 de la tarde, las cámaras captan a Rosario entrando al garage de su casa. A las 6:22 de la tarde, Rosario conduce junto a Asunta y se dirige a la casa del campo en Montouto. Los investigadores creen que Alfonso iba escondido en el asiento de atrás. A las 6:31 de la tarde, llegan a la casa y se desconecta la alarma de la casa. A las 7:29 de la noche, Rosario recibe datos de internet en su celular. Los forenses creen que Asunta es asesinada entre las 7 y 8 de la noche. A las 8:53 de la noche, la alarma de la casa vuelve a conectarse, pues Rosario sale de su casa. Saluda al vecino, pero este no ve a la niña. Se cree que ella ya iba en la parte de su cajuela, atada de manos y pies. El cadáver es abandonado. A las 9 de la noche, Alfonso es captado por las cámaras del banco cerca de su casa. Hace llamadas para generar coartadas. A las 10:30 de la noche, los padres se presentan a la comisaría para denunciar la desaparición. El Tribunal Supremo condenó a los padres a 18 años de cárcel, cada uno, por el asesinato de su hija adoptiva el día 30 de octubre del año 2015. ¿Por qué no se investigó aquel intento de asfixia que tuvo Asunta en el juicio? ¿Por qué no se estudió más acerca de este caso? ¿Por qué no se investigó la línea sexual? Ya que en el cuerpo de Asunta se determinó que no había sufrido ningún tipo de altercado sexual, pero en el teléfono de Asunta, dentro de esta habían fotografías un poco comprometedoras de ella. En estas fotografías ella parecía adormitada. Se pretende que por las pastillas que le daban sus padres, además de que presentaba fotos donde ella estaba maquillada y posando un disfraz sensual, el cual se determina que fue después de un espectáculo de colegio. Además de que se encontró como un tipo fetiche en el teléfono de su padre, además de su computadora. Él tenía cierto interés de ver pornografía, pero de las asiáticas. Realmente esto parece increíble. ¿Cómo es que los padres, estando ellos divorciados, no estando juntos, hallaron complicidad? Ya que se determina que Alfonso era el encargado de administrarle los medicamentos para tenerla dormida y la que asesinó fue Rosario. ¿Por qué, si los maestros sabían lo que estaba pasándole a Asunta, no denunciaron? Cuando ella fue muy explícita diciendo sobre los polvos blancos y que estos le hacían perder conocimiento, se hacía que se olvidaran cosas y miraban su estado físico realmente. Muchos comentaron que podía haber sido por el móvil económico. Esto se pensó ya que decían que el abuelo de Asunta, el padre Rosario, había dejado a Asunta como heredera de su fortuna. Pero esto se descartó ya que la única heredera en la fortuna había sido su hija Rosario. Sin embargo, de aquí trae a otra teoría, una teoría que salió del blog de Asunta. Este blog ella lo subía en inglés y les voy a leer lo que Asunta escribió en este blog. Érase una vez una familia feliz, una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias de la persona que mató a su mujer, pero él también murió, porque intentó tomar represalias. Pero el hombre malo mató al marido. Su cuerpo está en el parque de la Alameda y su espíritu también. Algunos interpretan que estas palabras que subió Asunta es de que la mujer, un hombre y el hijo es su familia. La mujer es su abuela, el hombre es su abuelo y el hijo es Rosario. Cabe de resaltar que en esta teoría no fue confirmada, al contrario fue desechada, sin embargo trae mucho en qué pensar, ya que realmente sí concuerda con la familia de Asunta. Rosario, ya estando dentro de la cárcel, intentó suicidarse en 2 ocasiones. Por lo pronto, lee, escribe, recibe cartas, escucha radio y asiste a misa. Se sabe que llegó a tener una pareja, tuvo peleas con las reclusas y se ha negado
en bañarse algunas ocasiones y a veces por semanas. Ha caído en depresiones y sigue negando y sosteniendo el crimen. Por otro lado, Alfonso no es un preso conflictivo y se culpa del reparto de la comida dentro de la cárcel, además de que en ese trabajo le están pagando. Tengo que decirles que este documental está ya subido en la plataforma de Netflix, por si gustan verlo más detalladamente. Alfonso no ha querido ver esta serie, pero Rosario sí. Realmente uno se pregunta cómo es que estos padres planearon la agonía y la muerte de su propia hija. Seguramente Asunta también no lo entendió, que ese día sus padres la obligaron nuevamente a tomar esos polvos blancos y seguramente tampoco comprendió por qué noche tras noche se lo seguían dando. Toda su vida le habían dicho que la querían, que la amaban y ver cómo su mamá la asfixió con sus propias manos y ella sin poder defenderse. Le faltaban 9 días para cumplir los 13 años de edad. Era un estorbo para ellos. Si esto era así, ¿por qué no la mandaron al extranjero si tenían dinero suficiente como para derrocharlo? ¿O este plan maquiavélico fue únicamente por Rosario? Pero si fue así, ¿por qué su padre Alfonso le daba estas pastillas, iba a comprar estas pastillas en todo este tiempo? Es algo que no se sabe y que considero que nunca se sabrá. Pues bueno, chicas y chicos, con eso terminamos el caso de hoy. Espero que haya sido muy clara, que me hayan entendido y sobre todo que les haya entretenido. La verdad es que yo ya no quiero alargar más este video. Me despido con ustedes, no sin antes decirle que me regalen una manita arriba si les gustó este video, que me apoyen suscribiéndose si aún no lo han hecho. Además de que si les gustaría que yo hiciera un caso en especial, por favor que me lo dejen en la cajita de comentarios. Y pues bueno, yo me despido. Bendiciones y adiós.